Correcto. Bueno, voy a empezar lo que es la grabación. Eh, sí, ahora igual eh, está bastante amplia tu pregunta, entonces voy a empezar a hablar un poquito para que tú después me vayas guiando un poco y me vayas interrumpiendo para ir a puntos más específicos, porque eh, quedó súper amplio. Entonces, entender primero que no busco con esto generar algún tipo de diagnóstico ni nada por el estilo, no corresponde. Y además, no se puede, simplemente. Hay muchos datos ahí, pero retomando tu pregunta, que es básicamente el tema emocional en los jóvenes, hay ciertos tipos de trastornos que pueden pasar, muy recurrentes, como el trastorno alimenticio, y que lo gatilla, como tú indicas, el tema de, de las emociones. Entonces, para que me puedas especificar tu pregunta, porque me hablas de las emociones, ¿qué necesitas saber con respecto a eso? ¿Cuál sería la pregunta específica? Por ejemplo, dale. ¿Cómo manejar o gestionar las emociones en los niños, En jóvenes, en este caso, ¿qué edad sí, me...? jóvenes? 12 años, es un preadolescente. Claro. Hijo único, más hermanos, menos hermanos. Tiene otro hermano mayor, Son dos. sí, ¿Viven contigo? sí, ¿Con papá también? sí, O sea, los cuatro. cuatro, sí. Ya, mascota, algo. Sí, un perro. Ya. Eh, bueno, estas preguntas las hago para ir abriendo un poquito el tema porque es súper necesario saber cuál es mi red de apoyo. Hablando en este caso de tu hijo específicamente. Para abrir esto a todas, también las que están acá, y cuál es mi red de apoyo, que puede ser también mi primera casa o mi hogar, que es distinto a familia, la familia está en distintos hogares, tíos, abuelas, por allá, por acá. Pero ya mi hogar, que viene de hoguera, donde nos sentábamos al fuego, como un grupito más reducido, eh, es muy importante en todos estos procesos. Y eh, cómo manejo, qué hago yo, mamá, ante mi hijo adolescente? Sería como la pregunta. Vamos a tratar de abordarlo desde el área de educación emocional y quizás aparezcan algunos otros chispazos de algo que tenga que ver con la energía, veremos ahí. A ver, lo primero, entender que todas las emociones, todas, absolutamente todas, son válidas. Todas nos sirven para algo. Incluso una emoción que me pueda estar, me tenga en la cama llorando, me sirve. Eso es lo primero que hay que aclarar. Por lo general estamos más cómodas y más cómodos con aquellas emociones que nos ponen en un estado agradable y no estamos muy cómodas o cómodos con aquellas emociones que nos ponen en un estado más desagradable. Y con estado agradable y desagradable me refiero a procesos bioquímicos que están pasando en tu cuerpo, a neurotransmisores que se liberan de tu cerebro y que generan impacto en tu cuerpo, que te genera esa sensación. Y es como me siento. Me siento de tal manera porque hay procesos químicos pasando en mi cuerpo y yo los experimento en este caso como estos sentimientos. ¿Y qué es un sentimiento? Es una emoción que se suma a un pensamiento. Yo estoy pensando en esto que estoy sintiendo, estoy empezando a sentir
Y eso, cuando yo empiezo a razonar, me genera un sentimiento que puede ser, por ejemplo, sentimiento del amor, pueden ser sentimientos un poquito más de ira, rabia, odio, o alegría, bienestar. Y podemos ir poniéndole muchos nombres en esas dos áreas básicamente, como los agradables y los desagradables. Entonces, primero, ese primer punto. Todo aquello que me está pasando, todas esas emociones, mis sentimientos, me sirven para algo. Eh, no podría especificar cada uno cuál es, por motivos de tiempo, obviamente. Pero básicamente quedémonos con esa idea al principio. Entonces, lo que yo pueda pensar que está haciendo algo destructivo, no necesariamente tiene que ser así. De hecho, podemos ver qué es lo que me está invitando a hacer esa emoción. La emoción es algo eh, que sucede, que afecta a tu cerebro, tus pensamientos y tu físico. Es algo que se dispara de forma automática. Puede ser por algo externo o por algo interno. Entonces, a mí, joven o adulto o niño, cómo me estoy sintiendo tiene que ver con estas emociones que voy recibiendo o voy interpretando del mundo que me rodea. Y, insisto, voy a, eh, puedo poner en práctica, saber, puedo entender para qué me sirven estas emociones que estoy sintiendo. De esa manera pasarlo a algo constructivo y no sea algo destructivo. Entonces, cuando empiezo a entender un poquito esto, o ya sé que lo que está pasando sirve, ya como papá, como mamá, que es tu pregunta, eh, lo primero es entender esa parte, para que me genere un cierto alivio, que lo que está pasando tiene una razón, tiene un porqué. Hay algo que, eh, que puedo sacar de aquí para el bienestar de la persona que le está pasando, en este caso tu hijo, que hace la pregunta, y para todos los que están acá en la sala, que es aquello que puedo sacar constructivo de esto que está pasando. Primero, y quizás para las personas que no me conocen, yo siempre hablo de que quitemos este concepto de bueno o malo. Lo bueno o lo malo son conceptos muy antiguos que de alguna forma nos limitan. Si yo me posiciono en el lado bueno, todos los demás son malos. Si me pongo en el lado malo, me siento culpable y estoy muy mal. O me quiero sentir en el lado malo, quiero estar aquí porque todos los demás son tontos, porque se creen buenos, pero así. Y puedo seguir multiplicando esta frase. Pero básicamente me posiciona en un límite. Entonces, me limitan. Y obviamente lo que estamos buscando es abrir un poco para ir descubriendo estas cosas que no sabemos. Entonces, para poder empezar este proceso, debo abrir mi mente, debo abrir mi corazón, debo abrirme como ser humano a distintas posibilidades. Y eso obviamente cuesta un poco, nos da miedo, nos da ansiedad y tendemos a retroceder. Entonces, si a una persona cercana a mí le está pasando un proceso muy difícil, lo primero que voy a pensar de forma natural, obviamente, que esa persona está sufriendo, está pasando mal, y a uno como padre además se empieza a desesperar, la angustia, la ansiedad y no sabe qué hacer. Entonces, si empiezo a entender que este proceso que está sucediendo por un bien, algo me está entregando, debo averiguar qué es, pero algo me está entregando, ya puedo empezar un proceso de sacarme del límite, me puedo abrir
a nuevas posibilidades y a descubrir algo. Entonces, ¿cómo hago ese proceso? Sería la pregunta lógica. ¿Cómo hago esto? Primero, obviamente, con conversación. Y cuando no se sabe muy bien, porque además cuando uno es adolescente, recordemos cuando éramos adolescentes, o sea, no tenemos idea de nada. Además, nuestro cuerpo está cambiando, las hormonas se están disparando por aquí y por allá, queremos hacer cosas y no podemos, estamos en un proceso de descubrimiento, donde ni siquiera sabemos qué queremos descubrir. Y cuando tratamos de preguntar algo, por lo general nos dicen no, esto no se puede, no, eso no. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, y tú ya no quieres más reglas. Entonces, es un proceso de por sí muy complejo. No quiero decir que sea malo, sino que quiero decir que tiene muchas posibilidades, lo cual se enriquece. Entonces lo vemos nosotros como algo muy malo, porque además vemos que la persona sufre, porque no entiende. Y a todos nos pasó, de alguna forma. Si lo miramos, empezamos a mirar un poquito hacia atrás, hacia nosotros, insisto que con esto no estoy tratando de gestionar ningún tipo de diagnóstico, ni tampoco decir algún tipo de terapia, ni nada por el estilo, sino que primero entendamos un poquito este concepto y vayamos sacando de aquí lo que nos pueda servir. ¿Diré algunas técnicas? Sí, por supuesto, pero primero os quiero llevar a ese punto. Entonces, yo, si me doy cuenta, o sé ahora, si antes no lo sabía, no hay problema, ahora que lo sé, empezar a hacer acciones al respecto, ahora sé que esto va a servir para algo, si le sé sacar el provecho. Si no le sé sacar el provecho, simplemente va a ser un círculo que se va a dar vuelta y vuelta y no va a llevar a ninguna parte. Entonces, para partir por una emoción súper básica y común como el miedo, y que nos cierra varias puertas, el miedo lo que nos está diciendo, así en resumen muy corto, es que no tengo las herramientas para enfrentar esa situación. Entonces la invitación que te hace el miedo es a encontrar nuevas herramientas. Buscar. Busca otra forma. Podríamos decirlo de esa manera. Como no nos hemos educado, básicamente porque así es como funciona el sistema, estoy diciendo que sea bueno o sea malo, digo que no tiene esto. Lo de la educación emocional, como no lo tiene, no nos enseñan a manejar nuestras emociones, a gestionar nuestras emociones. En situaciones como esta, cuando nos vemos enfrentados a esto, no tenemos herramientas, por lo cual esto nos da miedo. ¿Cómo se representa? Con ansiedad, con angustia. Pueden ser crisis de pánico, pueden ser ciertas manifestaciones que pueda estar expresando, como por lo general en los jóvenes y en los niños se nota mucho la irritabilidad, con estados más un poco depresivos incluso. Entonces pueden generar mucha ira, mucha rabia, y eso le anda diciendo eso a todo el mundo, al que se le cruce. Entonces, dicho esto, si ahora sé que tengo que buscar cómo me está ayudando esto, empiezo a ver ya, y la ira, ¿qué me está ayudando? ¿O de qué forma me ayudan estas emociones? Me están ayudando a entender que necesito encontrar una forma. ¿De qué me sirve saberlo? Me sirve para primero respirar y no seguir en un estado, yo adulto, en un estado de no sé qué hacer. Obviamente, lo ideal es que lo puedas ver con un terapeuta, puede ser un psicólogo, puede ser un terapeuta holístico, puede ser quizá a lo mejor lo tuyo va más por la religión, eh, o tuyo o de otras personas que están viendo esto.
Entonces, buscar ayuda es algo que debemos hacer, es nuestro deber. Si yo tengo la posibilidad de pagarle a 8 médicos, es mi deber poder hacerlo. Obviamente, hay que ir viendo las posibilidades que voy a tener para hacer eso. ¿Y por qué digo que es nuestra responsabilidad? Porque nosotros somos los que tienen conciencia. No hablo yo, papá, hablo cualquier persona que le esté pasando esto. Si tiene la posibilidad de poder hacerlo y no lo hace, está generando un doble daño. En cambio, si no tienes esa posibilidad, tienes que buscar otras posibilidades, ahí podemos ir buscando, podemos ir barajando, podemos ir mirando. Hay muchas herramientas para ver esto. Pero lo primero que quiero indicar es que uno debe observar que lo que está pasando me puede entregar algo que yo lo puedo generar en algo constructivo. Ejemplo. eh, yo me acuerdo cuando mi hijo era chico, veíamos Los Simpsons a diferencia de sus primos que no lo dejaban ver Los Simpsons. Y una vez, que era mi hermana y mi cuñado, me preguntan por qué. Y yo le decía que yo puedo ocupar eso como para decirle, mira, eso es lo que no hay que hacer. Eso que está haciendo ahí, eso es una mala acción. Eso no debería pasar. Entonces me permitía a mí generar una conversación constructiva de algo que puede ser muy dañino si no se ve con supervisión. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque lo que pasa, las cosas externas, eh, no dictaminan lo que me pasa a mí internamente. Lo que dictamina lo que me pasa a mí internamente son mis pensamientos. Entonces, hay que averiguar, en este caso de tu hijo, qué está pensando con respecto a eso. Y puede ser que él ni siquiera lo sepa, porque pueden haber cosas que están en el subconsciente, en el inconsciente, que se están manifestando. Puede ser simplemente algo que a vista nuestra puede ser muy simple, algo absolutamente que puede ser incluso hasta, lo podemos incluso hasta menospreciar, como esto es insignificante. Sin embargo, para la persona que sucede, puede ser muy significativo. Ejemplo, tengo una herida de la infancia que se manifiesta ahora que tengo 40, 50 años, 60, no sé, se manifiesta de que soy una persona muy controladora. Por dar un ejemplo. Y eso me pasó cuando yo tenía 5 años y fue porque eh, me hice pipí y mi mamá me retó. Eso puede gatillar, estoy dando ejemplos, así que estoy inventando en este momento, puede gatillar en algo muy fuerte a mis 50, 60, 70 años o 30 o 20, que no me permite vivir, que no me permite relacionarme con las personas, que no me permite gestionar mis emociones, por un acto que pasó cuando yo tenía 5 años y que a lo mejor ni siquiera recuerdo. Entonces, el proceso de terapia, van apareciendo otras cosas, se van limpiando y van apareciendo cositas, y puede ser que un acto tan simple como eso, simple ahora que lo veo a los 40, pero en ese momento cuando tenía 5, fue algo absolutamente grande y que no pude hacerle frente. Lo cual, en ese caso, se generó un trauma, por decirlo de alguna forma. Un ámbito más técnico. Que no me gusta esa palabra, pero un poquito más técnico. Y se genera. Entonces, tengo que descubrir cuáles son mis pensamientos recurrentes, o sea, lo que pienso todos los días, en estas situaciones, para yo poder gestionar esta emoción. Entonces la pregunta es, ¿cómo gestiono esto? Primero debo descubrir. Eso puede ser con distintos terapeutas, ojalá de la mano de un especialista. Si no puedo hacerlo, generar conversación. Generar una conversación directa con un adolescente es nefasto. O sea, no entra por aquí, sale por acá, y no es el mejor modelo. Se pueden generar conversaciones de otras formas, hablando sobre cosas.
Cuando alguien habla de algo, nunca habla de eso, habla de uno. ¿Por qué? Porque yo para hablar de la taza, tengo que buscar en mis pensamientos todo lo que tengo registrado en mi cúmulo de datos y eso habla de mí. Yo me voy a referir a algo, a lo que sea que me refiera, va a estar reflejando quién soy yo. Entonces, con el ojo un poquito entrenado, uno puede ir mirando. Entrenar el ojo tampoco es tan difícil cuando haces un trabajo de observación personal. Obviamente, insisto, ojalá la mano un terapeuta. Si no tengo esa posibilidad, o puedo muy poco o de vez en cuando, genero una conversación. Eso no quita que si estoy con el terapeuta no genere la conversación conmigo, no quita una cosa, no quita la otra. Sin embargo, entonces, en este proceso de conversación, sin que se dé cuenta, lo puedo ir llevando a situaciones. Hoy y esto. Situaciones que obviamente le interesen. Y así poco a poco puedes generar relaciones. Datos rápidos. Por ejemplo, cuando está en una situación de dolor emocional, preguntar qué te pasa no tiene ningún sentido. Solo alejas con esa pregunta. Sin embargo, si pregunto, ¿cómo te puedo ayudar? Generas una apertura. O, oye, ya, pues déjate de hacer esto. Eso solo genera más fricción. En cambio, si vas tú y, por ejemplo, tú te muestras, tu papá, tu mamá, te muestras vulnerable, o sea, le cuentas una historia tuya, de que a ti te pasó, y sufriste, y después que sufriste, vas a encontrar una conexión. Sufriste, y además, después de ese sufrimiento, puede ser con un final feliz, o puede ser con un final no tan feliz. Pero si es un final no tan feliz, pues es un final abierto a que todavía estoy en proceso, me estoy trabajando, todavía estoy superando esto, todavía porque yo adulto, cuando le muestro eso a mi hijo adolescente, ese adolescente se va a dar cuenta que hacia dónde va, que es a dirigirse a un adulto, va camino a ser adulto, y se da cuenta que los adultos tienen un montón de cosas que como niño no les gustan, está en ese proceso. Entonces, y todo ese mundo interno está pasando en su cabeza y ni siquiera lo puede ver, a lo mejor ni siquiera lo puede racionalizar todavía porque está en ese proceso. Sin embargo, su cuerpo ya se lo está manifestando. Le está diciendo que no tiene las herramientas, por lo cual debe buscar herramientas, de buscar el cómo. Por eso empiezan todas estas emociones por todas partes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que voy a pasar unos medicamentos que baje todas esas emociones y él no pase el proceso y después, para que se quede tranquilito, no le pase nada. Lo que genero con eso es que no viva su proceso, por lo cual va a ser un proceso incompleto, que cuando tenga 20, tenga 40, tenga 50, va a tener que estar haciendo con un psicólogo, con un terapeuta, y pasando por ese proceso a una edad distinta de la que la tuvo que haber pasado. Entonces, voy y vuelvo a la primera parte. Todo nos sirve. Todas las emociones tienen algo que me está entregando, es una información que me entrega. La emoción es el lenguaje del cuerpo. Procesos bioquímicos que suceden y tu cuerpo se expresa. Los pensamientos del lenguaje del cerebro. Cómo va leyendo un poquito esto externo que recibimos a través de los sentidos y le vamos dando una interpretación. Entonces, en este momento, que esta persona puede ser un adulto, adolescente, un niño, que hay matices, obviamente, en este caso estamos refiriendo a adolescentes, que si ve que las personas que mira no tienen las respuestas, se va a sentir también con menores recursos. Si ve que esas personas
que no tienen respuesta, de todas maneras, continúan en un proceso y se apoyan en un proceso, se ayudan en el proceso, reconocen que no tienen las herramientas y buscan cómo solucionarlo y buscan, va este muchacho, esta muchacha, va a empezar a hacer exactamente eso. Va a empezar a buscar formas. Va a dar cuenta que no tienen que ser duro, perfecto, no tengo que tener todas las respuestas, sino que puedo estar en un proceso de dolor y que es normal en la vida. Que lo que está pasando no lo define. Él no es malo, él no es triste, él no es feo, él no es... No, está pasando por un proceso, como muchos pasamos por ese proceso, del cual, como es un proceso, tiene un fin, tiene un término. Cuando venga ese término, puede mandar otro proceso. Y se puede morir en la vida, y cuando no tengamos las herramientas, podemos tocar el hombro al lado y preguntar. Y si no sé, te diré, no sé, busquemos la respuesta juntos. Veamos, ¿qué podemos hacer aquí? Y se genera una conversación donde escuchas lo que está diciendo él, ella, sin juzgar, sin decir, oh, está diciendo, oh, qué estúpido lo que está diciendo, me muerdo la lengua. No. Entender que es una persona que no tiene las herramientas así como tú en algún momento no las tuviste. Y quizás ahora tampoco las tienes. Y si lo vemos bien profundamente, todos somos ignorantes sobre algo. Sabemos un par de cositas, pero yo no tengo idea cómo pilotar un avión. Soy absolutamente ignorante de eso. Cuando le digo esto a mi hijo, que me tocó hacerlo, se genera una apertura. O sea, no tengo que ser perfecto, porque para nuestros hijos nosotros somos perfectos. Estamos en el proceso de niños, son nuestros héroes. Estamos en el proceso de adolescentes, nos damos cuenta que son seres humanos y que pueden cagarla. Y yo voy para allá y voy a cometer lo mismo. La van a estar cagando. Ese proceso, disculpen el francés, ese proceso es complejo, es difícil. Sin embargo, si yo genero una empatía diciéndole, oye, pero un momento, tranquilo, la única diferencia entre tú y yo es que yo estoy aquí antes. Pero igual también me puedo equivocar, porque tú lo harás, todos nos equivocamos, no hay problema. ¿Qué te enseña el colegio? Que si te equivocas, te ponen mala nota. Equivocarse es malo. Y te ponen mala nota. Y te pueden anotar. Te pueden mandar a llamar al apoderado. ¿Tu apoderado qué hace? Se enoja. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, insisto. Estoy diciendo simplemente que son los hechos. Entonces, si estoy en ese proceso y me doy cuenta que en realidad aquí lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, si me estoy equivocando, esto es malo. Así me enseñaron. Pero si yo voy papá y le digo, bueno, esto no es malo, esto es un proceso, te va a pasar ahora y te va a pasar siempre, en algún momento en la vida, porque nunca vas a tener todas las herramientas, nunca vas a saber todas las respuestas. Así que es hora que empieces a vivir estos procesos de manera diferente. ¿Cómo? Busquemos respuestas. Y ahí se abre el abanico. Terapias como, las que nombré yo al principio, por ejemplo, que hago yo, hay terapias de vidas pasadas, por ejemplo. Voy a buscar unas bien, un poquito más raras. Obviamente, partiendo del psicólogo y otras cosas más, me puedo ir buscando otros terapeutas. Pero también puedo hacer limpieza de energía. En el primer directo estuvimos hablando de eso, con limpieza del huevo. Y si te parece tu hijo diciéndote algo como eso, hoy me encontré que me puedo limpiar con un huevo, tú dile que sí. A lo mejor tú no crees en eso. A lo mejor tú dices, no, esto es del diablo, del diablo. Pero tú dile que sí, porque vas a validar que su intención puede que falle, puede que la chunte. Hay 50-50. Pero, pero si tú partes con un no, inmediatamente, no, esto no. Vamos a esto. Aquí no, vamos para allá. Tú no estás dejando que se exprese, por lo cual nunca va a poder encontrar su propio camino.
La idea es que pueda encontrar su propio camino. Y si vas con él de la mano durante ese proceso, sin hacer lo que tenga que hacer, sino que viva. Muchas veces con el dolor del corazón, lo digo como papá, con un dolor impresionante en el corazón, de que lo único que quiere, tu instinto natural, es tomarlo, abrazarlo y protegerlo. Cuando entendemos que con eso simplemente lo estamos dañando, empezamos a tirar para atrás. Pero debemos entender que ese tipo de gestos dañan, la dañan, nos dañan. Carla, por ejemplo, mi esposa, hace un taller de curando heridas de la infancia. Y eso incluye adolescentes. Y pues, cuando somos adultos. Yo tengo un montón de heridas de la infancia. Y que lo tuve que hablar con mi mamá. Madre, con mi papá no, porque mi papá falleció cuando tengo esa posibilidad directa. Lo hago con otras técnicas, de otra manera, pero tuve que hacer ese proceso. Entonces, si tengo hoy día la posibilidad de hacer de alguna forma para que mi hijo quitarle eso, quitarle que no tenga que hacer ese proceso cuando tenga 40 años, que lo haga ahora, no es, no es en sí mismo, no es quitarle el proceso, sino que lo haga en el momento adecuado. Cosa que nosotros no tuvimos. Porque nuestros padres tampoco le enseñaron. Y a ellos tampoco se lo enseñaron, menos lo tuvieron. Y esos padres anteriores, sus abuelos, tampoco, menos. Y si tiro para atrás y voy tirando para atrás, menos y todavía menos. Así que aquí no estamos buscando culpables. Estamos simplemente hablando de hechos. Entonces, volviendo a la génesis de la pregunta, ¿qué puedo hacer yo como papá, como mamá? Primero, escuchar. ¿Cómo puedo escuchar? Generando el ambiente para que el ambiente que se produzca me genere esta conversación. ¿Cómo lo hago? ¿De forma directa? No, lo hago de forma indirecta. Con otro tipo de conversaciones, hablando sobre otras cosas, llevándolo a él con conversaciones que quiera la persona. No preguntar de forma directa, sino que si en el caso debo hacerlo, siempre preguntar desde una actitud de servicio. ¿Cómo te puedo ayudar para esto? ¿Qué necesitas que haga? ¿Te hablo algo o no te digo nada? ¿Me acerco? ¿Me puedo acercar? No me puedo acercar. Y ahí va a generar un diálogo. Y poquito a poquito empezar a generar ese diálogo. Y con una escucha atenta. Escuchar los detalles en eso. Y generar. Y obviamente hay que generar cambios en las rutinas. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Queremos otros resultados, tenemos que hacer cosas distintas. Entonces, si voy a empezar a cambiar mi lenguaje, haciendo las preguntas desde un estado de servicio, eso me va a generar para distintos casos, va a aparecer la pregunta adecuada cuando yo estoy en ese estado. De que quiero ayudar. No quiero decir lo que hay que hacer. Como hacemos los papás, como hacemos las mamás. Esto hay que hacer. Salirse de eso. Esto es lo que hay que hacer. Sobre todo yo, adulto, lo sé, pregunté, me para acá, tú lo sabías, yo te llevo. Eso es lo que hemos estado haciendo. Porque lo hicieron con nosotros, y esos padres se lo hicieron a ellos, y esos padres se lo hicieron a ellos, y así lo venimos repitiendo. O sea, ahora que tenemos nueva información, porque la sociedad ha avanzado, hemos crecido, en sociedad tenemos nuevas informaciones, nuevos datos, la ciencia, la tecnología nos ha entregado nueva información. Hoy en día la ventana de la neurociencia está entrando por un montón de partes a todas las especialidades y está entregando muchísima información de cómo funcionamos. La inteligencia emocional es parte de esto, este trabajo en nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan los procesos bioquímicos, y de esta manera poder entender que puedo yo gestionar mis emociones cuando sé lo que me está pasando, cuando sé que todo lo que me está pasando es una información que me está entregando mi cuerpo, invitándome a generar una acción. Entonces,
Cuando yo adulto, tengo este panorama, puedo empezar a gestionar esta situación de manera distinta a la que la estoy gestionando. Eso. No sé si eh, pude responder tu pregunta. Y con respecto a lo que acabo de decir, abro hilo para que hagan comentarios, hagan preguntas, digan algo. Me quedo en silencio. La escucho. ¿Necesitan algo más específico? ¿Fui muy abierto? Quizá. Bueno, sí, respondiste ampliamente la pregunta. Y, y me quedó solo una duda con Dale. respecto al, a si, por ejemplo, que él tiene que gestionar esto, pero sí tomar medicamentos. Eso no me quedó como muy claro, No hablé de eso. Así que ¿no? no lo toqué. Pero lo puedo tocar ahora, no hay problema. Profundicemos. Me encanta esto. Así que, si hagan preguntas nomás, no tengo ningún problema. Profundicemos esa pregunta. Que creo que lo hablé en el tercer directo que hablé de esto. Eh, después voy con tu pregunta, Pamela, que ya sería como un punto aparte para ir con eso. A ver si lo puedo ligar de alguna manera, pero así como lo veo es como un punto aparte. Eh, ya, vamos. Lo que hablé fue el directo, no, hace dos directos atrás, y que era como terapia de flores versus medicamentos. Eso fue así lo planteé. Obviamente no voy a hablar de nuevo todo lo mismo, pero voy a resumir un poco. El mismo concepto, bueno o malo, cuando nos posicionamos en bueno o malo, nos limitamos. Cuando decimos o lo natural o los medicamentos, nos limitamos. Porque me posiciono una parte y dejo la otra fuera. Puedo ocupar ambos, por supuesto. Si tengo la posibilidad de ocupar, como dije antes, si puedo tener 8 médicos a mi disposición y 10 terapeutas, dale. Eh, no es nuestro trabajo averiguar qué específicamente fue lo que me curó, o sea, no, porque además nunca es una cosa. Somos seres multifuncionales. Ya tenemos millones y millones de procesos pasando en nuestro cuerpo por segundo. Entonces, que una cosa, no. Entonces, son muchas cosas. Y además, no es algo externo, nunca es algo externo. Hablé en este caso del efecto placebo y nocebo, que tocaré en algún momento. Hay efectos, voy a mantener así. Todos nos sanamos a nosotros mismos. Nadie nos puede sanar a nosotros. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Si yo me corto acá, me va a salir una cicatriz. ¿Qué hacen los medicamentos? ¿O qué hacen las terapias naturales? ¿O las terapias de energía? ¿O la psicoterapia? Distintos tipos de terapia. Lo que hacen es ayudar al cuerpo, o a la mente, o al cuerpo a través de la mente, o a la mente a través del cuerpo, a un proceso que es autosanación. Porque nuestro cuerpo, de forma natural, está hecho para estar sano. Entonces, cuando está en equilibrio, nuestro cuerpo está sano, por naturaleza, de forma natural. Cuando entra en algún desequilibrio, empiezan estas cosas que llamamos enfermedades. Y entonces, ¿qué puedo tomar o qué no puedo tomar para estos procesos? Tiene mucho que ver con tu interior. Por ejemplo, si estoy educado o educada de una manera que debo tomar solo medicamentos y en mi mente están solo tomar medicamentos, no me van a servir las terapias naturales porque yo ya decidí que no me sirven.
Eso es lo que se llama un efecto placebo y efecto nocebo. El efecto placebo es que yo me tomo una pastilla de azúcar, que me dicen que es el medicamento, pero es una pastilla de azúcar, y yo me sano, pensando que el medicamento me está ayudando. Eso está muy documentado en medicina. Y el otro efecto es efecto nocebo, que me dan el medicamento, pero yo no creo que el medicamento me vaya a ayudar, y el medicamento no me ayuda. Y a otra persona con las mismas circunstancias, el medicamento sí lo ayuda. Entonces, en medicina entonces se conoce mucho el efecto placebo y efecto nocebo. Entonces, ¿cómo me va a ayudar a mí lo que yo elija si está en resonancia con lo que yo creo? Entonces, si mi entorno me dice que los medicamentos no sirven para nada porque son las farmacéuticas y lo único que hacen es robarte el dinero y que esa cuestión te mata, te mata, te mata, yo voy a tomar una aspirina y me voy a generar ese daño. El efecto nocebo. Entonces voy a estar simplemente tomando flores de Bach y cosas así, y eso me va a ayudar y voy a andar perfecto. Bien. Lo contrario sería, no, simplemente medicamento y te tomas los medicamentos y te funciona y te va bien. Perfecto. ¿Eso quiere decir que no, la terapia de flor no sirve para el que toma medicamentos? No. Quiere decir que esa persona decidió que no le servían y por eso no sirve. Pero no es que las flores no sirven. Al revés. La persona que toma flores toma un medicamento y no le sirve, porque el medicamento está malo, no sirve, no. Es porque tú decidiste que no te servía. Lo cual, y esas son decisiones que hoy día a través de la neurociencia cada vez se van consolidando más a través de la ciencia, en nuestro lado occidente. En Oriente, hace miles de años que ya conocen de todo este tipo de cosas, pero estamos acá. Entonces, yo que estoy acá en Occidente, en Chile, que tengo farmacia por todas partes, ¿qué hago? Bueno, tengo que ir y ver qué es mi entorno. En este caso, por ejemplo, hablando más específicamente del caso que ya tengo que acotar un poco. Primero, entender qué es lo que conoce tu hijo por esto. Pero no puedo yo deducir lo que mi hijo cree. Porque voy a estar haciendo exactamente los mismos patrones anteriores. Tengo que preguntarle. A lo mejor sé su respuesta, pero igual tengo que preguntarle. Y me puede decir, pero mamá, tú sabes, pero igual tengo que preguntarle. Y cuando si te dice algo así, tú dices, no, te pregunto porque quiero saber tu opinión. Y así lo validas. Gracias. Eso es algo absolutamente inconsciente. ¿Eh? A lo mejor te va a decir, te estoy leseando, pero inconscientemente sí lo validas y él sí lo siente. Puede que te exprese verbalmente todo lo contrario. Así es nuestro inconsciente. ¿Qué te voy a decir? Entonces, perdón que diga estas cosas, pero es que me estoy comiendo un montón de información que por motivos de tiempo obviamente no puedo ahondar. Entonces estoy tratando de ser muy por encimita para ser muy práctico. Entonces, voy a validar con la persona, en este caso mi hijo, pero abriendo este campo, o sea, voy a validar conmigo, por ejemplo, voy a hacer esa pregunta, voy a validar con mi abuelo, con la persona que necesite, esté en esta encrucijada. Lo valido y digo, a ver, ya, ok, no, yo creo esto y creo esto otro, va a ir a haber una conversación, va a haber algo te va a decir, y uno con una escucha muy atenta a lo que te está diciendo, porque puede que por ahí te diga justo algo, te diga, no, ¿sabéis qué? Llevo una semana viendo esto, y te ponga tarot, y tú digas, no, o al revés, tengo una semana mirando eh, psicólogo, y tú, no, cualquiera sea el caso, evita el no, evítalo. Mueres de la lengua. 10 segundos. Y así como que te tirite el ojo. Ya, explícame. Y que empiezas a hablar y te lo diga. Pueden aparecer este tipo de cosas. Tienes que estar atenta a cuando pasen esas cosas. Cuando pasen esas cosas, uno se calla. No dice nada. Entonces Max nos dice,
O cuéntame. Y ahí te vas a dar cuenta como tu hijo o tu hija, la persona que te pregunte más, va a vomitar la información. Tú escuchas, no digas nada, nada. Consejo aparte, comillas, no, paréntesis, cuando te abracen, nunca sueltes hasta que te suelten. En este caso, más o menos lo mismo, pero te están hablando. No termines la conversación hasta que ellos la terminen, aunque sean 4 horas. Ojalá vengan las 4 horas, en caso de que te toque, para que no sea algo incómodo. Si tienes que cortarla, cortarla y retoma. No sé, tengo que ir a trabajar. No sé. O quizá en ese momento tomar la decisión de decir que voy a llamar hoy día no voy. Tengo que llama acá. Porque acaba de aparecer algo importantísimo que no puedo dejar pasar. Porque si lo dejo pasar, le puedo estar generando una herida ahora que va a ver recién cuando tenga 30, 40, 20, con la pareja, cuando tenga hijos, así como nosotros tenemos heridas. Entonces, yendo a la génesis de la pregunta, ¿qué tomo? ¿Medicamento? ¿O tomo otra cosa? ¿O otra terapia? Validar con la persona. Cuando esa persona llegue a un acuerdo, tú ahí recién, con ese acuerdo, dices ya, vamos a organizarnos de esta manera. Y ahí pueden aparecer preguntas, o pueden aparecer ciertas situaciones que pueden conversarse, como, ¿qué quiero conseguir con esto? Cuando estés buscando el especialista. ¿Qué quiero conseguir con esto? Porque una pregunta que te va a ayudar a descubrir cuál es el terapeuta, o por qué lado me voy. ¿Qué quiero conseguir con esto? Y ahí también, si estoy justo en las preguntas, en ese momento, repito, siempre desde una posición de servicio, una posición de ayuda. Cuando estoy en ese lugar, las preguntas que yo debo hacer van a aparecer solitas. Uno se tiene que dejar llevar nomás y van a aparecer. Si me doy cuenta que dije algo indebido, corrijo inmediatamente. Oh, perdón, me equivoqué. Y corrijo. Sin problema. Nos podemos equivocar. Así como él también. Y le estás demostrando que podemos equivocarnos y podemos seguir andando. No hay problema. Equivocarse está bien. Equivocarse es normal. Y empiezas a validar. Y así, ¿qué quiero decir con validar? Quiero decir que él se va a sentir respetado, que él se va a sentir integrado, que él se va a sentir que pertenece, él va a sentir que no está mal, va a sentir, perdón el francés, que no está cagado, como puede quizás pensar que está, que es lo último, lo más bajo de todos los cagados, ahí está. Entonces, cuando empieza este momento, empieza a salir de ahí, así como que, y empieza como, oh, poquito, pasito, un día a la vez, un día a la vez, y paciencia, uy, paciencia, o sea, en mi proceso, que fue con mi hijo, proceso que llevamos 3 años, ¿sí? Y lo primero que me dijeron a mí, los médicos, proceso donde ya estamos, ya nos dieron de alta. La primera palabra que me dijeron fue paciencia. Y yo, ¿por qué me lo, ya como a la décima, dije, ¿por qué tanto? Ya está poniendo color. Y no. Paciencia, sí, mucha. Y nos toca, además, hacer nuestro propio proceso. ¿Sí? Y darnos cuenta de que tenemos eso que podemos ver en él, esos errores, comillas, que vemos, también los tengo. Y chuta, quizá no lo he sanado. Chuta, quizá el momento. Chuta, parece que vamos a tener que ir al psicólogo.
Chuta, parece que vamos a tener que los dos ir al terapeuta. Quiero flores para dos. Quiero aceites para dos. Terapia de energía para los cuatro. Pasan cosas como esas. Si tú estás abierta a los procesos, lo vas a encontrar natural. Y vas a enriquecer todo este proceso y vas a poder ayudar a todo el grupo familiar en el proceso. Si en este momento puedo ir por uno, ya, vamos por uno. Y después vamos por el otro y después. Y puede ser que simplemente el proceso de acompañamiento me sirva a mí como terapia y no tenga que yo pagar otro terapeuta. Porque a lo mejor si yo estoy en un proceso de observación consciente y voy pasito a pasito, ¿ven? Conscientemente y tomando las remediales, o sea, me doy cuenta que debo hacer este cambio y lo hago, me va a servir como terapia. Que todo te puede servir como terapia cuando estás en un proceso de observación, de autoobservación. Sí. No entendí la palabra terapia porque es bien genérico. Aunque algún médico me diría que estoy, no, pero la mantendré igual. Todos los procesos, así como las emociones, como cualquier principio, todos los procesos, todas las emociones, todo lo que nos pasa, yo a través de mis pensamientos puedo cambiar a algo agradable o algo desagradable, por decisión. Cuando funciono de forma automática, no tengo ese poder, porque solo reacciono. Me tocan, me duele, porque tengo una herida. Si tengo una herida aquí que sangra, me van a tocar así. Y, ¡ah! Gritaré. Lo que le pasa a tu hijo, por ejemplo. Tiene una herida emocional que hay que revisar. ¿Por qué te está diciendo algo? Entonces tú lo tocas y él salta. Tú dices algo y él explota. O a lo mejor te pasa a ti. O a lo mejor les pasa a los cuatro. No lo sé. Y abriendo este campo, te pasa a ti en la familia, o le pasa a alguien que está en tu familia, o le pasa a todos los que están en la familia. Entonces, cuando empezamos nuestros propios procesos, o cuando alguien empieza en un proceso, alguien de la familia empieza un proceso, se empieza a reflejar eso en los demás. Y puede empezar a ver eso. Y eso te puede doler, tanto que te están tocando la herida y puedes que tú empezar a reaccionar. Por eso es importante que también tú tengas tu propio proceso. No estoy diciendo cómo lo debes hacer, estoy diciendo que tengas un proceso. Porque va a ser de forma natural. Porque ya va a haber uno que va a empezar a cambiar. Y como somos seres interdependientes, entonces se mueve uno, se mueve los cuatro. No se mueve uno solo. Entonces van a estar ahí. Y eso va a generar cambios. Y esos cambios a algunos les pueden gustar, a otros no. Y eso hay que conversarlo, validando. No conversar cuando esté el fuego ardiendo. No, cuando no está el fuego ardiendo, ahí hay que conversar. Ahí hay que hablar. Oye, puede que se prenda un fuego. ¿Qué hacemos si hay un incendio? Eso. Como chilenos, la conversación que todos tenemos, bueno, ¿qué hacemos si hay un terremoto y tú estás ahí en el trabajo, tú estás ahí acá, y estoy acá? ¿Dónde nos juntamos? Conversaciones que debemos tener como chilenos. Si hay un tsunami y vivo en el norte, tengo que saber cuál es la vía de evacuación. Aquí es lo mismo. O bueno, puedo vivir en el sur, no sé dónde sea. Pero tengo que saber cuál es la vía de escape. Si voy a un edificio que no conozco, tengo que saber dónde están las puertas de escape. Somos chilenos. Lo haremos calmadamente y muy lento quizás, a lo mejor ni nos movemos, pero al estilo chileno, pero debemos saberlo, cosas que nosotros de forma innata ya estamos como acostumbrados. Entonces, por ejemplo, no sé, yo creo que en todas las casas de los chilenos sabemos que si está temblando y se pone algo muy fuerte, hay que abrir la puerta. O ponerte bajo el marco de la puerta. O agarrar la tele. No sé, depende. Entonces, yo voy a generar una conversación sobre el incendio, no cuando esté el incendio.
Y para eso debo estar dispuesta a escuchar cosas que a lo mejor no me van a gustar. Entonces me debo preparar para eso. Y de preparar a los demás para eso. Entendiendo que, ahora, ¿cómo lo hago? Va a depender de muchos factores. Entonces, primero hay que tirar. Es como tirar la piedra, como tirar la piedra sin arrancando. La tira la piedra, pero no arranqué. Tirar la piedra de vuelta, te preguntarán por la piedra, dirán, ¿qué onda? ¿Están lloviendo piedra? Hay que ver qué pasa. Pero uno tiene que a veces tirar la piedra. O tirar una bomba. Yo he tirado bombas. Me refiero a llegar, llamar, decir, mandar grupos WhatsApp. Y hasta aquí. Y, pero después vienen las conversaciones, vienen los acercamientos, vienen las conversaciones profundas, donde no se darían, no sucederían si no estuviera pasando esto, si no hubiese explotado la bomba. En este caso, podemos tomar el ejemplo, con lo que tú me estás diciendo, que tu hijo en este caso hoy día es la bomba. Hoy día explotó. Y no sabemos qué hacer con él. Está incendiando por todas partes. Ya, pues. Entonces, ya no necesitas tirar la piedra en tirar una bomba. Ya está sucediendo. Puede ser que esto se agudice o puede ser que esto se calme. ¿De qué depende? De las decisiones que tomemos ahora, como familia. No las decisiones que tome yo, no las decisiones que tome yo. Decisiones que tomemos como familia, porque somos un grupo. Y cada decisión que tome uno afecta al otro. Si yo me cambio de trabajo, afecto. Si no me cambio de trabajo, afecto. Si ando enojado, afecto. Si no ando enojado, afecto. Así es. Entonces, para volver a la génesis de la pregunta, medicamento o natural, ojalá ambas. Los medicamentos, para ya ser un poquito más específico, en casos, yo particular, y Carla, mi señora, los sugerimos solo en casos muy específicos y obviamente dados por un médico que se lleve un tratamiento. Porque además el médico te va a pasar los remedios, pero los remedios no te curan nada. El remedio es una ayuda para que tu cuerpo se sane. El remedio te va a ayudar en algo en específico. Que el médico dijo, necesitas esto en específico. No sé, subir la vitamina D, a lo mejor, o generar otros neurotransmisores como la serotonina, que pueda dormir mejor, eh, o generar más dopamina para que empiece a subir, un medicamento más fuerte. El médico verá, ahí. Pero eso no sana, eso ayuda a tu cuerpo al proceso, pero debes tener un proceso. ¿Qué te dice el médico por general? Te da un medicamento y tienes que comer sano, hacer ejercicio, tomar sol, sale a caminar, conversa, habla. Todas esas cosas que no le hacemos caso. Pero siempre nos dicen. Entonces, voy a hacer ese proceso, voy a estar ahí. Y si veo que a lo mejor este médico, en caso que elijas eso, este médico no me gustó, busco otro. No es que, el médico no me gusta, no, todos los médicos son malos. No, busco otro. Y voy viendo. Al revés, si es un terapeuta de flores, y si nos vamos por este lado, ya, busco flores, y no me sirvieron. Llevo un mes con un frasco, y mi hijo sigue llorando igual. No sirve. Tampoco es así, porque es un proceso. No va a durar un mes. No vamos a sanar esto con una botellita mágica que me dé. No. Saquémonos eso de la cabeza, porque es súper natural buscarlo, súper natural tratar de encontrar eso. No estoy diciendo que esté bueno o que esté malo, insisto. No veo la vida de esa manera. Puede ser constructivo o destructivo. Puede ser agradable o desagradable. Entonces, si empiezo a buscar la receta mágica, voy a estar décadas rebotando de una a una. Pero entiendo que esto somos un proceso, porque todos somos un proceso de multifacético, o sea, multifactorial, porque se dice, hay muchos factores que influyen en lo que nos está pasando. Obviamente, si yo le pongo algo al sistema, voy a generar una ola. O sea, si genero, por eso es que es muy complejo a veces el recetar para los médicos.
Cuando recito algo, genero una ola, en una ola algo que me está generando algo constructivo, pero me puede estar generando 10 destructivos. Y a lo mejor mi cuerpo se los banca. Y perfecto, el medicamento en su vida. A lo mejor mi cuerpo no está preparado para eso y los 10 me hicieron peor. ¿Cómo lo voy a saber? No tengo cómo saberlo. Tengo que probarlo. No existe otro. Estoy ahí esperando a ver qué pasa, a ver cuál es la mejor decisión. Voy a estar 10 años buscando la mejor decisión y no moverte en 10 años. Vamos a esperar 10 años. Mejor probemos. Si me duele la guata, bueno, no lo tomo más. Por eso no voy a ir a comprarme el medicamento a la feria. Voy a ir donde un médico. Lo mismo, si voy a comprarme unas flores, no voy a ir donde el primer terapeuta que se me cruzó. Voy a preguntar, voy a averiguar, voy a revisar. Y cuando empiece el tratamiento no voy a esperar 2 semanas y decir, ya, que no funcionó, entonces no, chao. Tampoco, porque no le he dado tiempo al proceso. Y si además de eso le sumo que no tengo la conversación, no he tenido los tiempos para hacer los cambios, no he tenido el cambio de conducta, por eso es un proceso. Por eso estos son herramientas, un medicamento, una flor, una terapia de aceite, una terapia que es aromaterapia, una terapia de cuencos, que es musicoterapia, una terapia de arte terapia, por ejemplo. Algo quizás que no se escucha tanto, que es empezar a dibujar, a hacer mandala, cosas, construir cosas, desde la terapia. Eh, no sé, otras más. Numerología, por ejemplo, que me encanta la numerología, me ayuda mucho, sobre todo en un momento de adolescente, cuando no sé dónde ir, ayuda. No recomiendo en todos los casos porque depende, para eso hay que hacer un análisis previo para ver si es la herramienta adecuada. Registro acá, chicos, tarot, se pueden ver todas estas cosas que estoy nombrando, medicamentos. Son herramientas que podemos ocupar para ayudarnos en nuestro proceso, pero siempre es nuestro proceso, siempre es nuestro proceso. En este caso, la pregunta que sale desde yo, mamá, ¿cómo hago ayudar este proceso a mi hijo? Entender que es su proceso. Si yo evito que pase su proceso, lo estoy coartando. Y el día de mañana yo no estoy permitiendo que genere anticuerpos para su vida. Debo permitir porque es su proceso, existe el libre albedrío. Debo permitir su proceso. ¿Puedo ayudar? Por supuesto que puedo ayudar. Con lo que estuvimos hablando durante el directo. Con estas conversaciones, con esta forma, cambiar cosas, ver posibilidades, ayudarte con algún profesional del ámbito que elijan, validar, estar desde una posición de servicio, cosas como esta. Entonces, voy a ayudar al proceso, pero va a ser un proceso que puede demorar, no voy a decir tiempo, porque vas a quedar encajonada en el tiempo que te diga. Voy a demorar lo que te demore. Demorará lo que tengo que demorar. Es importante el tema de la paciencia, porque es natural y son procesos que pasan en a través de nuestro sistema nervioso y nuestras hormonas, en este caso neurotransmisores, nuestro cerebro, que va a generar a través de, que no debe ser tan específico, no, bueno, va a generar que yo en un momento me harte, aquí, y lo demás dije todo tiro. Es natural, no te culpes, que él no se culpe, que nadie se culpe de ese proceso. No voy a tener que ser más específico. A través de la noradrenalina, se genera en nuestro cerebro,
va a generar un impacto cuando yo estoy un proceso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y le doy, y le doy, y le doy, un momento que ya mi cuerpo colapsa, no la adrenalina. ¿Cómo lo voy, cómo lo puedo voltear o dar vuelta o ponerlo a mi favor y eso no pase? A través de la dopamina. ¿Cómo, que es, cómo genera esta dopamina? Que este proceso sea agradable. Entonces, si yo voy sola frente a esto, moviendo los hombros para adelante, voy a colapsar. ¿Cómo lo colapso? Entendiendo que este proceso, primero que es un proceso, y de vez en cuando repetírtelo. Estoy en un proceso. Cuando te vengan las culpas, decirte, estoy en un proceso. Y de esto, empezar a hacerlo tú, para poder enseñárselo a tu hijo. Y que él vea, lo vea a ti. Porque no va, los niños, los chicos no aprenden de lo que les decimos, aprenden de lo que ven. Si me ve a mí en este proceso, él va a empezar también de forma natural a tomar el proceso. Si se da cuenta y ve que tú, aún sin saber la respuesta, aún así avanzas, él va a hacer exactamente lo mismo. Y se va a dar cuenta que puede avanzar. ¿Con qué? Con voluntad, con amor, con percepción, con imaginación, buscando respuestas. Todo eso va a ser un avance. Entonces, he dicho quizás muchas cosas entre medio, muchas, sé que he dicho muchas, muchas, muchas. Pero básicamente, si me posiciono en que yo también soy parte del proceso y tendré que hacer mi propio proceso en este proceso, me voy repitiendo eso, voy a empezar a generar calma en estos empujes, 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 que es de todos los días. Y voy a avanzar un paso y voy a hacer 3. Después voy a estar en 5 y pum, al 1 de nuevo. Y ahí está 10 y después, pero va a llegar a 10 para bajar a 8. Y después ya no bajo a 8. Vamos en el 16. Realmente bajamos a 9, pero no bajamos del 8. Y después sí, va subiendo. Y después ya estoy en el 16, vamos subiendo y después bajo hasta el 17, 16, 15 ya, pero ya del 15 no bajo más. Pero para eso hay que empezar a hacer este trabajo. Hay que empezar paso a paso en empuje. Entonces, cuando yo genero esta recompensa, que es la dopamina, esta recompensa, este agrado de la meta final, pero lo genero durante el proceso, me va a ayudar a que yo no colapse, no caiga en caos, que es un acto, un proceso natural, porque no estamos diseñados para eso, que tu cuerpo lo hace para protegerte. Entonces, porque si no, si seguís avanzando en ese proceso y generando la adrenalina o adrenalina en el cuerpo, generando ese proceso constante, constante, se funde la máquina y chao, hasta aquí sería. Entonces tu cuerpo, para protegerte, te genera ese colapso. Para que dejes de moverte, porque si sigues moviéndote, vas a colapsar la máquina y morirás. Punto. Entonces tu cuerpo, para protegerte, genera estos procesos. Por eso no, ya no más. Pero para poder empezar a avanzar, tengo esta otra herramienta. Para yo poder ir premiándome de alguna forma durante el proceso. Eso no quiere decir que me voy a sentir bien cuando todo esté pasando mal. No quiere decir eso. Quiere decir que pese a que todo esté pasando mal, de todas maneras voy a tener la fuerza para poder seguir. Porque va a haber un compromiso, porque va a haber un entender que estoy en este proceso por algo mayor y que ya todo lo que he hecho valió la pena. Y sigue valiendo la pena. Y este camino sigue valiendo la pena. Hoy día, solo hoy, por hacer esa pregunta, ya estás generando un paso adelante. Y te felicito por eso. Porque de esa manera ya estás dando un paso. Y no lo minimices. No digas, es una pregunta más. No. Es parte de tu proceso. Por algo sucedió en este momento específico, esta hora específica, en el día específico. Por algo. Causa-efecto. Causa-efecto. Entonces, para redondear, y voy a tener que dejar eh, pendiente la pregunta de la compañera para el próximo. Eh, sí. Bueno, la voy a tratar de responder algo de todas maneras. Valida
revisa, observa, proceso, paciencia, servicio, hogar, juntos. Frases que, para que te queden ahí como grabadas. Y, y poco a poco te vas a ir dando cuenta de que le vas a poder estar entregando estos cambios, entendiendo que todas las emociones, absolutamente todas sirven. Y vas a ayudar a que pueda generar su propio proceso. Eso. Espero que, a ver, respondí un poco mejor la pregunta. Y para que poder cerrar esa pregunta, no podría tener más de 3 preguntas por directo, nada de cachar. Creo que con una, 2, 3, listo. Bueno, la Pamela, compañera, voy a leer la pregunta a ver qué puedo decir ahora brevemente. Si lo dejamos quizás probablemente para el otro. Pero ¿cómo se puede sanar un duelo de pareja? Lo primero sería duelo. Vamos a partir por eso. Si no hay amor, hay cariño por los años y por las vivencias, pero hay hijos y tenemos que seguir en comunicación. ¿Cómo puedo sacar mi dolor y mi angustia si él no me permite hablar sobre el tema para cerrar el ciclo? ¿O puedo sanar sin necesidad de hablar con él? ¿Puedo sanar sola? Me vienen 10 preguntas para hacerte, para poder entender cómo poder, qué te puedo decir. Pero, a ver, primero va a depender si estás con él o no estás con él, aún, porque no me queda claro. Si sigues con él, no me queda claro esa parte. Y, ya, se hace mención simplemente por el tema de los hijos. Ya. Entonces, ¿a qué te refieres con cerrar el ciclo? ¿Te refieres a que eh, tienen encuentros esporádicos? ¿Te refieres a eso? ¿Como pareja? Pregunto. No, profesor, nunca más tuve encuentro de ningún tipo. Se cortó y se cortó. Y entonces, para mí este ciclo está cerrado, no entiendo el tema del ciclo. Que yo siento que todavía no lo finiquito en mi mente o en mi corazón, como que todavía está ahí. No sé si es cariño por los años o es... fueron 20 años. Correcto, ya, ahí me quedó más claro. Primero, lo primero que te puedo decir es que hay muchas formas de amar, muchas. Entonces, eh, ¿me separo y debo dejar de sentir algo por esa persona? No. Si a fin y al cabo es el papá de mis hijos. Entonces, ¿cómo no voy a que... A ver, que está toda la otra parte de que no te voy a preguntar por primero, motivos de tiempo y segundo, porque son quizás cosas mucho más personales. Eh, insisto, aquí no estoy terapiando, no estoy diciendo, estamos hablando de temas. A ver. No sé cómo fue el cierre, pero obviamente si hay un cierre por algo que no se pudo seguir avanzando. Que el mismo concepto de lo que estaba hablando delante, no se trata de bueno o malo en la vida. Son conceptos bastante viejos, bastante antiguos, hablo de miles de años, no digo eso, pero hoy día ya podemos empezar a cambiar eso. Se puede ser constructivo o destructivo. Entonces, fue un momento que algo que se destruyó, sin embargo, está construyendo algo nuevo. Entonces, hoy día estoy construyendo algo. Si empiezo a traer los escombros para acá, para la construcción nueva, va a quedar feo.
Sin embargo, puedo yo rescatar cosas de ahí, una foto, un marco y que se pueda montar de nuevo. Pero no puedo traer la mitad de la pieza. ¿A qué voy con este ejemplo? A que hay cosas que puedo rescatar, por supuesto, si cuando uno ve a quien sea que vea, uno le puede encontrar cosas buenas, comillas, a todo. Entonces, eso es lo que tú hoy día se refleja como ese cariño. Ese cariño es porque, por más que hay una parte de ti que diga, este desgraciado, hay una parte de ti que dice, también una buena persona. En esa lucha emocional estás. La emoción, ¿qué te puedo decir? La emoción es más lenta que el pensamiento. Yo puedo pensar esta cuestión que está acá, pero en mi sentir es un proceso más largo. Hay neurotransmisores pasando por ahí, hay conceptos que van, que van sucediendo eh, y a las cuales yo, si fueron 20 años, yo me acostumbré. El desacostumbrarme también se demora un tiempo. Entonces, como preguntar, ¿qué puedo hacer para que esto se acabe así mañana? No, es lo mismo con el mismo concepto de buscar esa receta mágica, que es súper natural hacerlo, insisto, súper natural hacerlo, y es muy lógico. Sin embargo, tenemos que entender que nuestros pensamientos, nuestra mente funciona con lo que sabemos. No sabemos lo que no sabemos. Suena muy simple, pero no. Por eso es profundo. Cuando no sé lo que no sé, y entiendo que no sé lo que no sé, por lo general no entendemos que no sabemos lo que no sabemos. Porque empezamos a decir cosas que no sabemos, como por ejemplo decimos, esto debe ser así. No, ellos deberían actuar así. Él debería hacer esto, o ella debería hacer esto. En realidad no sabemos. Creemos que sabemos. Y decimos, pero creemos que sabemos. Entonces, ¿cómo cierro un ciclo? ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo me quito esto? También un proceso. Si en este proceso empiezo a tomar todas estas cosas que fueron constructivas, voy a construir. Y lo destructivo, lo parto. Lo parto. Porque esa persona no es la misma persona de hace 2 años. Así como tú no eres la misma persona de hace 2 años. Así como tus hijos no son los mismos de hace 2 años. Nuestras células cambian por completo en un plazo aproximadamente de 7 años. No estoy hablando de nuestras células completas. En 7 años físicamente, eres una persona realmente nueva. Cada órgano tiene su propio tiempo, pero un plazo total. Entonces, siempre estamos cambiando. Nuestras células siempre se van regenerando. Nuestras emociones van cambiando. ¿Por qué seguimos en el mismo patrón? Porque tenemos esta memoria que nos sigue y nos sigue. Entonces tengo que generar cambios de memoria. Empezar a cambiar. ¿Cómo empiezo a generar esos cambios de memoria? Empezar a generar nuevas frases en mi cabeza. Entonces, como ejercicio podría ser, como sugerencia, escribir estas cosas constructivas de él. Escribirla. Esto, para generar esto. Esto no quiere decir que te vayas a volver a enamorar de él, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que vas a conciliar estas emociones que tienes encontradas. Entre que, ay, que es buena persona, pero fue desgraciado, fue buena persona, pero desgraciado. Todos somos el lobo en el cuento de alguna caperucita. Todos. Incluso tú, incluso yo, incluso todos. Todos somos el lobo en algún cuento de alguna caperucita. Entonces, todos tenemos la posibilidad de hacer mucho bien y todos tenemos la posibilidad de hacer mucho mal. Comillas.
Entonces, si me doy cuenta que eso que veo destructivo en él, también lo puedo generar yo. Y también está en mí, puedo generar empatía. Y puede ser el día de mañana amigo, amiga. Porque al fin y al cabo lo va a tener que seguir viendo toda mi vida. Igual, lo quiera o no. Y mientras antes me libere de esas ataduras emocionales que me generan dolor, antes voy a dejar de sufrir. Porque lo que estamos hablando aquí es de lo que sientes tú, porque tú me estás haciendo la pregunta. Entonces, ¿cómo genero yo que ese proceso no me duela? Tengo que generar anticuerpos. ¿Cómo genero esos anticuerpos? No una coraza, anticuerpos. ¿Cómo lo genero? Tomando de allá todo lo que hoy día me puede servir a construir. Para generar cuando lo vea o cuando lo recuerde, cuando genere eso, sean lo constructivo. Todo eso destructivo, dejarlo a un lado entendiendo que esa persona ya no es como antes. Puede que sea peor, no sé, pero no es como antes. Entonces, tú puedes ahí decir, ya, ok, a lo mejor aprendió, a lo mejor no, pero eso no te compete. Es su vida, ahora es la tuya. Lo que estamos ocupando con respecto a la pregunta es la tuya. Y podemos con eso ayudar al proceso también tuyo y de tus hijos. Porque obviamente cuando tú hables de él, no sé si está de más decirlo, pero quizás no, por eso lo voy a decir. No hables de él, obviamente, si tú hablas mal de él, es para tus hijos, es como si estuvieras hablando mal de ellos, inconscientemente hablando, o subconscientemente hablando, porque la mitad de su ADN viene de ahí. La otra mitad es la persona que estoy escuchando. Entonces, cuando hablas de mí, estás hablando, cuando hablas de mi papá, hablas de la mitad de mí. Cuando hablan de mi mamá, hablan de mi otra mitad de mí. Entonces, cualquier cosa destructiva o dañina que hables de él, se lo estás diciendo a tus hijos. Inconscientemente, insisto. No estoy buscando culpable, estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es destructivo. Y puede generar mucha escala y distintas cosas. Entonces, si estamos buscando construir, tomo lo constructivo y lo voy ocupando. Y voy generando. Voy generando y voy generando. Y proceso. Lo mismo que estábamos hablando. Proceso, no va a ser un momento a otro. Empezar. Entonces, como para ya ir cerrando, que estoy pasando un poquito la hora. Un poquito harto, ¿no? Es ser, escribir para tú puedas empezar a visualizar esto, empezar a hacerlo. Un placer por tanto. Y eso abierto para todos, y no sirve a todos los procesos. Escribir es algo espectacular. Empiezas a sacar todo lo que está ahí, pasa por tu lóbulo frontal, lo cual pasa por el lado del lenguaje, es como si lo estuvieras hablando. De esa manera lo empiezas a sacar de ti. Ese es como el último consejito del día. Y con esto cierro. Así que un abrazo para todas. Gracias por venir, gracias por estar acá. Gracias por permitirse este momento. Y felicitaciones a todas porque hacer esto quiere decir que están en un buen camino, en un buen proceso. Así que felicitaciones para todas. Que estén muy bien y nos estamos viendo el próximo martes. Y las que tengan clase o terapia, nos estamos viendo en la semana. Chao, chao. Muy Que bien. esté bien por todo. Chao, gracias. Un placer. Que estén bien.